4 de junio de 2022. El mundo se enteró, en una sola frase, de que la pareja perfecta se había roto. 11 años, 2 hijos. La imagen de familia intocable del fútbol y la música, borrada en un comunicado de 3 líneas. Pero lo que casi nadie sabía esa temporada es que mientras el planeta entero comentaba su ruptura, el padre de ella luchaba por su vida en una cama de cuidados intensivos. Detente y piénsalo un segundo. Todo, al mismo tiempo. Ella misma lo contaría después con una frase que hiela la sangre. Se enteró de que la habían traicionado. Leyendo un periódico, con su padre entubado a unos metros. Esta es la historia de cómo una mujer lo perdió casi todo. El amor, la paz, y por poco su libertad. Y en lugar de romperse, convirtió cada golpe en el imperio más grande de su carrera. La que lloró y volvió más fuerte. Hoy te voy a mostrar 6 verdades. La primera, cómo se cayó el matrimonio más perfecto del espectáculo. La segunda, lo que ella descubrió mientras su padre agonizaba. La tercera, la venganza que no lloró. La escribió y la escuchó el mundo entero. La cuarta, el Estado que pidió 8 años de cárcel para ella. La quinta, los 64 millones que un tribunal ordenó devolverle. Y la sexta, el renacimiento que absolutamente nadie creyó posible. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Tú solo quédate. Y una promesa antes de empezar. Aquí no te voy a inventar amantes ni traiciones. Te voy a contar solo lo que está documentado, lo que ella misma declaró y lo que quedó escrito en los tribunales. Cuando algo sea una versión, te lo voy a decir claramente, porque la verdad, en este caso, ya es bastante fuerte. Le pidieron 8 años de prisión, y 4 años después, ese mismo Estado tuvo que firmar la orden de devolverle una fortuna. Pero para llegar a esa victoria, primero hubo que destruirla por completo. Y todo empezó, mucho antes de los estadios, con una niña de Barranquilla a la que sacaron del coro de la escuela. Barranquilla, Colombia, 2 de febrero de 1977. Ahí nació Shakira Isabel Mebarak Ripoll, hija de un hombre de raíces libanesas, de una familia de clase trabajadora, en una ciudad caribeña lejos de cualquier reflector del mundo. Desde muy pequeña tuvo una sola obsesión: cantar. Y aquí quiero que veas una escena, porque esta escena lo explica todo. Imagina a esa niña, 2º grado de primaria. Se para frente al maestro del coro de la escuela, respira y canta con esa voz suya, esa que vibra distinto, ese vibrato tan fuerte, tan particular. Y el maestro la rechaza. Le dice que su voz vibra demasiado, que no sirve para el coro, que, con esa voz, más parece una cabra que una cantante. La sacan del coro. Imagina el golpe. Una niña de 7 años, que lo único que quería en el mundo era cantar, se queda afuera, viendo cantar a los demás. Le dijeron, a la cara, que su voz estaba mal, que estaba rota. Guarda esa imagen, guárdala bien, porque la vas a necesitar todo el video. Porque ese mismo vibrato, ese defecto, ese sonido que un maestro comparó con una cabra, años después el planeta entero lo reconocería en un solo segundo. Ese defecto se volvió su firma, lo más valioso que tenía. A la mayoría de los niños, un golpe así los apaga. A ella, la encendió. Porque ahí, en ese no sirves, nació algo que la definiría el resto de su vida. Cada vez que alguien le cerraba una puerta, ella no lloraba en un rincón. Convertía el rechazo en combustible. Tomaba el golpe y lo transformaba en canción. Esa niña a la que sacaron del coro firmó su primer gran disco todavía adolescente. En 1995, Pies Descalzos la puso en el mapa de toda América Latina. 3 años después, en 1998, ¿Dónde están los ladrones?, la convirtió en una de las voces más grandes del continente. La niña de la voz rota ahora llenaba las radios de medio mundo. Y todavía no había empezado lo grande. Pero recuerda esa herida, ese no sirves. Porque la mujer de esta historia va a recibir muchos no más. De la prensa, de un ex, de un juez, del Estado entero. Y cada vez va a responder de la única forma que aprendió de niña, con la voz. El mundo todavía no la había roto. Le faltaba conocer el amor, para descubrir cuánto podía doler. Y el primer hombre que la ayudó a conquistar el planeta,
Un día la demandaría por $100 millones. Para entender lo que se rompió en 2022, primero tienes que entender lo que se construyó antes. Porque antes de Piqué, hubo otro hombre. Y ese hombre no solo fue su pareja durante casi 10 años, fue su manager, el arquitecto de su marca, el cerebro de negocios detrás de la mujer que estaba a punto de conquistar el idioma inglés. Se llamaba Antonio de la Rúa, hijo de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina. Un hombre de poder, de apellido, de contactos. Y durante una década, él y Shakira fueron una sola cosa, pareja en el amor y socios en el imperio. Guarda ese nombre, Antonio de la Rúa. Vas a volver a escucharlo, y no va a ser bonito, porque con él a su lado, en 2001, llegó el salto que lo cambió todo, Laundry Service. El disco en inglés, Whenever, Wherever. La niña de la voz rota, ahora sonaba en cada radio de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y luego, el techo del mundo, Sudáfrica, el Mundial de Fútbol, Waka Waka. Detente y piensa en la magnitud, no una canción famosa, la canción. El himno de la Copa del Mundo, una de las artistas más escuchadas del planeta, cantándole a miles de millones de personas al mismo tiempo. La voz que un maestro rechazó por parecer una cabra, ahora era la voz del deporte más grande de la Tierra. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Porque fue ahí, precisamente ahí, en la cima, grabando ese mismo video de Waka Waka, donde apareció él, Gerard Piqué, 10 años menor que ella, campeón del mundo con España ese mismo verano, estrella del Barcelona, guapo, joven, en la cúspide de su carrera deportiva. Se conocieron en el rodaje en 2010. Para 2011, el romance era público, y el mundo entero suspiró, porque piénsalo, la reina de la música latina y el galán del fútbol europeo, Colombia y Cataluña, la voz y el gol. Parecía un cuento escrito por alguien que quería vender revistas. En enero de 2013 nació Milán. En 2015 llegó Sasha, 2 niños. Y aquí me detengo, porque esto es importante. Esos 2 niños son menores, y en esta historia van a aparecer solo como lo que son, la razón por la que su madre, más adelante, tomó las decisiones más difíciles de su vida. Nada más. No son personajes. Son el corazón de ella. Una casa en Barcelona. Una familia. Una imagen que parecía de acero. 11 años juntos. 2 hijos. La pareja intocable del fútbol y la música. El mundo miraba a esa familia y veía perfección. ¿Cómo era posible que algo así se rompiera? Esa es la primera verdad. Y aquí llega. Porque la imagen de acero tenía una grieta que nadie veía. Empezaron los rumores. Susurros en la prensa española. Que se los veía menos juntos. Que algo no encajaba. La gente lo notaba en las fotos, en las ausencias, en los silencios. Y entonces, el periódico de Barcelona publicó lo que muchos temían. Que Piqué ya no vivía en la casa familiar. La familia intocable. Ya no vivía bajo el mismo techo. Imagina la escena. Millones de personas que te admiran, que te ponen de ejemplo, que creen que tu vida es perfecta, descubriendo al mismo tiempo que tu hogar se está cayendo. Sin privacidad, sin refugio, con el mundo entero mirando. Y el 4 de junio de 2022 llegó el golpe final. Un comunicado conjunto. Frío, breve, oficial. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. 11 años, reducidos a un párrafo para la prensa. Poco después, ella tomó a sus 2 hijos y se fue de Barcelona a Miami. La ciudad que había sido su hogar durante más de una década quedó atrás. Empezar de cero, con 2 niños pequeños. A los 45 años, la que lo tenía todo, volvía a empezar de la nada. Y aquí es donde la mayoría de las historias dirían, y así terminó el cuento de hadas. Pero no, aquí ni siquiera ha empezado lo peor, porque el mundo creyó que conocía esta historia. Una pareja famosa que se separa. Pasa todos los días. El mundo no conocía ni la mitad. No sabía lo que ella estaba viviendo detrás de ese comunicado. No sabía dónde estaba su padre esa semana. No sabía cómo se había enterado ella de todo. Y no sabía que, mientras su vida se caía a pedazos por dentro,
afuera empezaban a caerle encima todos los demás. El ex que la demandó por una fortuna, los jueces que la llamaron ladrona de canciones, y un estado entero que pidió meterla en la cárcel, uno por uno, todos a la vez. La que lloró y volvió más fuerte. Antes de contarte cómo perdió el amor, tienes que ver cómo intentaron quitarle todo lo demás, porque mientras su matrimonio se agrietaba en silencio, afuera ya la estaban atacando por todos lados. Y el primer ataque fue al único lugar donde ella se sentía intocable: su música. Guarda esto porque importa. Cada uno de estos golpes la fue preparando, sin que nadie lo supiera, para el golpe final. El que todavía no te he contado. El del periódico. El del hospital. Pero vamos por orden, porque a Shakira, en más de una ocasión, la acusaron de algo gravísimo para una compositora. La acusaron de robar. Un juez llegó a dictaminar que uno de sus grandes éxitos era, en parte, una copia. Un éxito robado. Guarda ese detalle, porque un año después, se supo quién era el que realmente mentía. La canción se llamaba Loca, año 2010, un enorme éxito mundial, y un artista dominicano reclamó que la base de esa canción le pertenecía, que se la habían quitado. El caso llegó a un tribunal federal en Nueva York, y en agosto de 2014, el juez Alvin Hellerstein falló en contra de Shakira. Dictaminó que había infracción, que la canción, en efecto, tomaba de otra obra. Imagina el titular: Shakira, hallada responsable de plagio. Para una mujer cuya vida entera es escribir canciones, no hay acusación más dolorosa. Es decirle que no es artista, que es una ladrona. Y aquí es donde tienes que quedarte, porque esta historia da un giro que casi nadie recuerda. Un año después, en agosto de 2015, el mismo juez reabrió el caso y se retractó por completo. ¿Por qué? Porque se descubrió la verdad. El demandante había presentado como prueba un cassette, una grabación supuestamente vieja que demostraba que la canción era suya. Ese cassette era falso, fabricado, y el hombre había mentido bajo juramento. Perjurio, en un tribunal de los Estados Unidos. El juez Hellerstein revocó su propia sentencia y desestimó el caso. Shakira quedó completamente limpia. Escúchame bien, porque esto importa y lo voy a decir con cuidado. Una sentencia inicial la halló responsable, pero fue revocada al comprobarse que la prueba era falsa y que quien la acusaba había mentido. Aquí hay dos versiones, y te las doy a las dos. Algunos en su momento la llamaron ladrona de canciones y se quedaron con el titular de 2014. Otros vieron lo que de verdad pasó: a una mujer acusada con una prueba inventada, que tuvo que esperar un año entero para que la justicia reconociera que era inocente. La verdad legal, la definitiva, fue la segunda. El caso cayó. Ella fue exonerada. Y no fue la única vez que la acusaron de robar una canción. En 2016, La Bicicleta, su éxito junto a Carlos Vives, también recibió una acusación de plagio. Shakira y Vives lo negaron y comparecieron ante un tribunal en Madrid para defender que la canción era suya. Pero si crees que un juez llamándola ladrona fue duro, espera a ver quién la demandó después. Porque el siguiente golpe no vino de un extraño. Vino de la cama de al lado. ¿Recuerdas el nombre que te pedí que guardaras? Antonio de la Rúa. El hombre que estuvo con ella casi 10 años, que fue su pareja y su manager, que ayudó a construir, ladrillo a ladrillo, el imperio global de Shakira. Cuando la relación personal terminó, alrededor de 2010, también terminó la relación de negocios. Y ahí, todo se volvió amargo. El 20 de noviembre de 2012, Antonio de la Rúa presentó una demanda contra Shakira en Nueva York. La cifra que reclamaba: $100 millones. 100 millones. Detente y siente eso por un momento. El hombre que dormía a tu lado, el que conocía cada secreto de tu carrera, cada contrato, cada número. Ese mismo hombre ahora te pide $100 millones en un tribunal. Él sostenía que tenía derecho a esa fortuna por su trabajo como manager, por haber construido su marca. Ella lo rechazó por completo. ¿Y cómo terminó? La demanda se cayó. Un juez determinó, en 2013, que el caso no correspondía a esa jurisdicción de Nueva York. La demanda fue desestimada.
Antonio de la Rúa no cobró nada de esa reclamación. Y aquí, otra vez, dos versiones, porque soy honesto contigo. Él sostenía que había ayudado a construir un imperio y merecía su parte. Ella sostenía que esas cuentas ya estaban saldadas. Hubo reclamos de ida y de vuelta. Pero el resultado legal fue claro. Los tribunales rechazaron la demanda de los 100 millones. Piénsalo, el talento lo intentaron robar y fracasaron. El dinero lo intentaron arrancar y fracasaron. Pero todavía, nada de esto era lo que más le dolía, porque mientras peleaba estas batallas por fuera, por dentro, apareció un nombre nuevo. Y con él, la herida más profunda de toda esta historia, la que lloró y volvió más fuerte. Aquí tengo que frenar y hablarte con total honestidad, como te prometí al principio. Tras la separación, Piqué hizo pública una nueva relación, con una mujer mucho más joven, y la prensa del mundo entero se lanzó sobre ese nombre como buitres. Yo no voy a hacer eso, porque esa mujer es, hasta el día de hoy, una persona esencialmente privada. No es una figura pública. No dio entrevistas pidiendo estar en esta historia. Y llamarla con ciertos nombres. Acusarla de cosas que nadie ha probado. Eso no es periodismo. Es linchamiento. Así que te voy a decir solo lo que es un hecho verificable. Y nada más. Después de la separación, Gerard Piqué hizo pública una relación con otra persona. Punto. ¿Hubo terceros antes de la ruptura? De aquí, de nuevo, dos versiones. Algunos señalaron a una tercera persona como parte del quiebre. Otros insisten en que nadie, fuera de esa pareja, sabe realmente qué pasó dentro de ese hogar. Y esa es la verdad más honesta que te puedo dar. Lo que ocurrió entre esas cuatro paredes, solo lo saben ellos. Lo que sí sabemos, lo que sí está documentado, es cómo respondió Shakira. Y ahí, amigo mío, ahí es donde esta historia se convierte en leyenda. Pero antes, un momento. Vamos a ordenar todo, porque llevamos mucho terreno recorrido y quiero que no te pierdas ni una sola de las verdades que faltan. Hasta aquí, ya viste dos frentes. Los que intentaron robarle su música en los tribunales y el ex-manager que le exigió 100 millones de dólares. Los dos frentes los ganó ella. Pero todavía faltan las tres verdades más grandes. Todavía falta la venganza que rompió récords en todo el planeta. Todavía falta el Estado español pidiendo 8 años de cárcel para ella. Y todavía falta, guárdalo, la cifra de 64 millones que un tribunal ordenó que le devolvieran. Y aún no te he contado lo más doloroso de todo. Lo que ella descubrió esa semana de junio. Eso lo dejo para el final. Porque es el corazón de esta historia. Y porque es lo único aquí que de verdad te va a romper. Quédate. La verdad más fuerte es la última. Ahora sí, la venganza. Cuando una mujer así recibe un golpe de esta magnitud, el mundo espera una de dos cosas: que se derrumbe en silencio o que salga a hablar entre lágrimas en alguna entrevista. Shakira no hizo ninguna de las dos. Ella no lloró frente a las cámaras, no pidió compasión. Hizo lo único que sabía hacer desde niña, lo único que le habían intentado quitar toda la vida. Escribió: detente y recuerda a esa niña de Barranquilla, la que sacaron del coro. Toda su vida, cada rechazo, cada golpe, lo convirtió en canción. Y ahora, con el corazón hecho pedazos, con el mundo entero mirando, volvió a hacer exactamente eso. Pero esta vez, la canción era un arma. Primero llegó Te felicito, en 2022. Un primer aviso. La gente empezó a leer entre líneas. Y luego, enero de 2023. La bomba. Shakira. VCTRP Music Session. Volumen 53. Junto al productor argentino Bizarrap. Detente y piensa en lo que pasó. En cuestión de horas, esa canción explotó en todo el planeta. Millones y millones de reproducciones en un solo día. Rompió récords de streaming a nivel mundial. Se convirtió, casi de inmediato, en un fenómeno global. En la letra, muchos leyeron mensajes muy directos. Referencias que el público interpretó como dardos hacia su expareja y su nueva relación. Frases que se volvieron virales al instante, que la gente repetía en la calle, en las redes, en las radios. No voy a afirmarte qué significaba cada línea, porque eso es interpretación del público. Pero lo que nadie puede negar es el efecto.
El mundo entero cantó su dolor con ella. Y después vino TQG, junto a Karol G, otro éxito descomunal. 2 mujeres, 2 historias de desamor, una sola descarga que arrasó en las listas. El resultado de todo esto, la sesión con Bizarrap ganó el Grammy Latino a la Canción del Año en 2023. Escúchalo bien. La canción que nació de la traición, de la humillación más pública imaginable, se llevó uno de los premios más importantes de la música en español. Lo que se siembra, se cosecha. Aquellos que pensaron que la habían destruido, le regalaron, sin querer, el mayor fenómeno musical de su carrera reciente. La niña de la voz rota convirtió su peor momento en la venganza más escuchada de la historia de la música latina. No le quitaron el amor, no le quitaron la paz, le quitaron casi todo. Pero nunca, jamás, pudieron quitarle la voz, la que lloró y volvió más fuerte. Y justo cuando el mundo bailaba su venganza, cuando parecía que por fin remontaba, el Estado español afiló el cuchillo. Porque mientras ella cantaba su libertad, le pedían 8 años de cárcel. Diciembre de 2018. Mientras el mundo la veía como una estrella intocable, en España se preparaba una tormenta que le caería encima durante años. La Fiscalía la acusó formalmente. 6 cargos. El asunto, sus impuestos entre los años 2012 y 2014. El Estado sostenía que, en esos años, ella debía tributar en España y no lo había hecho como correspondía. Y la cifra que pedían era demoledora. La Fiscalía reclamaba alrededor de 24 millones de euros y pedía para ella una pena de más de 8 años de prisión. Detente, respira y piénsalo de verdad. 8 años de cárcel para una madre de 2 niños pequeños. Esto ya no era una demanda por dinero, como la de su ex. Esto no era un pleito por una canción. Esto era el Estado español entero, con toda su maquinaria, pidiendo meterla tras las rejas. El caso se convirtió en una guerra pública. Ella insistía en su inocencia. Sostenía que en esos años su vida no estaba centrada en España, que no residía allí el tiempo que la ley exigía. El Estado decía lo contrario. Y aquí quiero ser muy claro contigo, con cuidado, porque es un tema delicado. Yo no te voy a llamar a Shakira defraudadora, porque la justicia, como vas a ver, no cerró esta historia de la forma en que muchos creen. El juicio se fijó, Barcelona, y el mundo entero esperaba una batalla legal de meses, un espectáculo, un circo mediático, y llegó el 20 de noviembre de 2023, el primer día del juicio. Todos esperaban que ella peleara hasta el final. En cambio, llegó a un acuerdo. En ese primer día, ante el tribunal, Shakira aceptó un pacto con la Fiscalía. Se le impuso una pena de 3 años de prisión, pero suspendida, es decir, sin entrar a la cárcel, y una multa de alrededor de 7 millones de euros, además de lo que ya había pagado antes. El juicio, que iba a durar semanas, se levantó en cuestión de minutos. Y aquí está la pregunta que todos se hicieron. Si ella insistía tanto en su inocencia, ¿por qué aceptó el acuerdo? ¿Por qué no peleó? Ella misma lo explicó. Y esta es la parte que, si tú eres padre o madre, vas a entender en el alma. Dijo que lo hacía por sus hijos. Explicó que un juicio largo, mediático, brutal, se habría alargado años. Años de titulares. Años de exposición. Años de tener a sus 2 hijos pequeños en medio de un huracán público. Y decidió que la paz de sus niños valía más que la satisfacción de ganar en un tribunal. Una madre que eligió proteger a sus hijos por encima de su propio orgullo. Piénsalo. A veces rendir una batalla no es debilidad, es amor. Ella llegó a decir, con dolor, que sentía que la habían querido quemar en la hoguera, que se sintió señalada, expuesta, tratada como culpable antes de tiempo. Esas fueron sus palabras, su versión de lo que vivió. Y mira el cuadro completo. Mira todo lo que le estaba cayendo encima al mismo tiempo. Su matrimonio, roto. Su casa, deshecha. Su país de 12 años, dejado atrás. Su nombre, arrastrado por la prensa del planeta. Y ahora, además, un Estado pidiéndole 8 años de cárcel y millones de euros. Todo, al mismo tiempo.
¿Cuánto puede soportar una sola persona antes de quebrarse? Cualquiera se habría hundido. Cualquiera habría desaparecido. Se habría escondido del mundo. Habría dejado de cantar para siempre. Y aquí es donde tengo que decirte la verdad más difícil de toda esta historia. Porque hasta ahora te he contado los golpes que el mundo vio. Los juicios, las demandas, los impuestos. Todo eso salió en los periódicos. Pero el golpe más profundo, el que de verdad la partió en dos, ese casi nadie lo entendió en su momento. 8 años de cárcel pedidos, récords rotos, 100 millones reclamados, millones de euros en multas. Y aún así, nada de eso fue lo que más le dolió. Porque lo peor de esta historia nunca salió en un titular con esas palabras. Lo peor pasó en silencio, en un pasillo de hospital, mientras el mundo entero comentaba su ruptura sin tener ni idea de lo que ella estaba viviendo de verdad. Guarda todo lo que sabes hasta ahora, porque lo que viene es la verdad que lo cambia todo. Y es la que ella misma contó, la que lloró y volvió más fuerte. Vuelve conmigo a esa semana, junio de 2022. Para el mundo, era la noticia del verano. La pareja perfecta se separaba. Titulares, portadas, especulación. Un espectáculo para consumir con el café de la mañana. Pero detrás de ese comunicado frío, en la vida real de esta mujer, estaba pasando algo que casi nadie sabía. Su padre, William Mebarak, el hombre que le dio sus raíces libanesas, el pilar de su vida, el ancla de todo. Ese mismo año, William sufrió una caída y terminó hospitalizado, en cuidados intensivos. Detente. Imagina la escena de verdad, no como un titular, como si fuera tu vida. Tu padre, la persona más importante del mundo para ti, entubado en una cama de hospital, luchando por su vida. Tú, sentada en ese pasillo, sin dormir, rezando, con el alma en un hilo. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, tu matrimonio de 11 años se está haciendo pedazos. Ella misma lo describió después. Dijo que sintió que todo se derrumbaba a la vez. Todo, en el peor momento posible, cuando más frágil estaba, cuando toda su fuerza estaba puesta en rezar por su padre. Y aquí llega la frase, la que da nombre a esta historia, la que según su propio testimonio público, ella vivió en carne propia. Shakira ha contado que se enteró de que la habían traicionado leyendo la prensa. Detente aquí un segundo conmigo. No pases rápido. No pases a lo siguiente. Una hija, sentada en un hospital, rezando por su padre. Y en la pantalla de un teléfono, entre las noticias del día, su propia vida rota, contada por extraños. Sin que nadie la abrazara primero. Sin una sola palabra en privado. Así, dice ella, se enteró. Piensa en la persona que más amas, luchando por vivir en un cuarto, y tu corazón rompiéndose en el pasillo, al mismo tiempo, delante del mundo entero. No se lo dijeron con respeto. No fue una conversación en privado, de dos adultos, cara a cara. No hubo dignidad. Según su versión, ella se enteró por un periódico, como el resto del mundo, al mismo tiempo que millones de desconocidos, con su padre en cuidados intensivos a unos metros. Y aquí me detengo, porque te lo prometí al principio de este video y voy a cumplir mi palabra. Esto es su versión, su testimonio público. Es lo que ella declaró que vivió. Gerard Piqué nunca confirmó una infidelidad. Nada de eso se estableció en un tribunal. Así que yo no te voy a decir, él la engañó como un hecho probado. Te digo lo que está documentado, que ella, públicamente, contó que se enteró de una presunta traición a través de la prensa, en el peor momento de su vida. Y esa versión, la de ella, es devastadora. Porque piénsalo, todo lo que te he contado hoy, los 100 millones del ex, los jueces del plagio, los 8 años de cárcel, los millones en multas, nada de eso se compara con esto. Se puede sobrevivir a una demanda, se puede sobrevivir a un juicio, se puede sobrevivir incluso a perder una fortuna. Pero enterarte, por un periódico, de que el hombre con el que construiste una familia te falló, mientras tu padre se muere en una cama de hospital, eso no es un titular, eso es un ser humano rompiéndose. Tú, que has perdido a alguien, que has pasado una noche entera en un pasillo de hospital, tú sabes exactamente de qué te estoy hablando.
Sabes lo que es sentir que el suelo desaparece bajo tus pies. Ahora, imagina vivir eso, con el mundo entero mirando, sin poder llorar en privado, sin un rincón donde esconderte, con cámaras en la puerta de tu casa y de tu hospital. Esa fue la verdad número 2, la que te prometí desde el primer segundo, la más dolorosa de todas. Y ahora ya sabes por qué la guardé para el final. Porque todo lo demás, la venganza, los récords, los tribunales, todo eso vino después de esta noche. Todo eso nació de aquí, de este pasillo, de este dolor. Y aquí está lo que define a esta mujer, lo que la separa de casi todos nosotros. Después de una noche así, la mayoría de la gente se apaga para siempre. Ella, no. Vuelve a esa niña de Barranquilla, la que sacaron del coro. ¿Recuerdas lo que aprendió de niña? Que cada golpe se transforma, que cada rechazo se convierte en canción, que el dolor no se traga, se canta. Le quitaron a su compañero, le quitaron su hogar, le quitaron su país, la arrastraron por los tribunales, la expusieron ante el planeta entero en el peor momento de su vida. Le quitaron casi todo lo que un ser humano puede perder, pero nunca, ni por un segundo, pudieron quitarle la voz. Y con esa voz, con lo único que le quedaba, estaba a punto de darle al mundo la lección más grande de su vida, la que lloró y volvió más fuerte. Y aquí, amigo mío, es donde la historia se da la vuelta por completo. Porque recuerdas cómo empezó todo esto. Le pidieron 8 años de cárcel. La trataron, según sus palabras, como si la quisieran quemar en la hoguera. La marcaron, la señalaron. Durante años vivió bajo la sombra de ser la que le falló al Estado. Pero la justicia todavía no había dicho su última palabra. Presta mucha atención, porque esto casi no salió en los grandes titulares con el peso que merecía. Había otro año fiscal en disputa, el año 2011. Otro proceso, aparte del acuerdo que ya te conté. Y en este, Shakira no negoció. En este, peleó hasta el final. Y en 2026, llegó la sentencia. Absuelta. El tribunal la declaró inocente en el caso del año 2011. ¿La razón? Los números. Fríos, exactos, imposibles de discutir. El tribunal determinó que ese año Shakira había estado en España solo 163 días. Y la ley exige 183 días para ser considerada residente fiscal. 163 contra 183. 20 días. Esa era la diferencia. Ella tenía razón. No residía en España ese año, tal como siempre había sostenido. Pero espera, porque aún no llega lo mejor. El mismo tribunal ordenó que el Estado español le devolviera el dinero que le había cobrado. ¿Cuánto? Más de 55 millones de euros. Alrededor de 64 millones de dólares. Detente y saborea esto. El mismo Estado que pidió meterla 8 años en la cárcel, ahora tenía que firmar la orden de devolverle una fortuna. 64 millones de dólares. De vuelta a sus manos. Lo que se siembra, se cosecha. Ahora, seré honesto contigo hasta el último detalle, porque así trabajamos aquí. Esta batalla legal quizá no ha terminado del todo. El Ministerio de Justicia español anunció que planea apelar la decisión, y el caso todavía podría escalar a instancias más altas. Así que no te voy a decir que está cerrado con llave para siempre. Pero el veredicto, hoy, es claro. Fue absuelta. Y le ordenaron devolverle la fortuna. La mujer a la que llamaron culpable, así que resultó tener la razón. La misma prensa que un día publicó su traición, ahora publicaba su vindicación. El mismo titular que la hirió, ahora la reivindicaba. Pero el dinero, los tribunales, las cifras, eso no es lo que hace grande a esta historia. Lo que la hace grande es lo que ella construyó sobre las ruinas. Después de la separación, Shakira llevaba años sin un álbum completo de material nuevo. 7 años. El mundo del espectáculo es cruel. Y más de uno la daba por acabada. Ya tuvo su época. Ya pasó su momento. Una madre de 40 y tantos, divorciada, arrastrada por los escándalos. La subestimaron. Otra vez. Como aquella niña a la que sacaron del coro. Y ya sabes lo que pasa cuando subestiman a esta mujer. En marzo de 2024 lanzó un álbum. Y hasta el título era una declaración de guerra. Se llamó Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran.
de ese dolor que te conté, del pasillo del hospital, de la traición leída en un periódico. Nació ese título, un himno para cada mujer que alguna vez sintió que el mundo se le venía encima. Y después, salió de gira. Escúchame bien estos números, porque son el karma en estado puro. La gira se convirtió en un fenómeno mundial. Recaudó más de 421 millones de dólares. Más de 3.300.000 personas compraron una entrada para verla. La gira latina más taquillera de la historia. De la historia. Nadie, ningún artista latino, había logrado algo así jamás. Pero hay dos imágenes que dicen más que cualquier cifra. En la Ciudad de México, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo. ¿Sabes cuánta gente fue? Cerca de 400.000 personas. Un mar humano hasta donde alcanzaba la vista. Y en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana, otro show gratuito reunió a cerca de 2 millones de personas. 2 millones. Detente e imagina esa escena. Retrocede al principio de este video. ¿Recuerdas dónde empezamos? En un comunicado frío, en un pasillo de hospital, en una mujer sola, con 2 niños, con el mundo entero mirándola caer. Y ahora, mírala. 2 millones de almas en una playa, cantando sus canciones, coreando su dolor convertido en fuerza, devolviéndole, en amor, todo lo que un día le arrancaron. Ese es el abrazo del pueblo. Esa fue la respuesta del mundo a su humillación. No la enterraron, la coronaron. Y aquí está la lección, la verdadera, la que quiero que te lleves de esta historia. A esa niña de Barranquilla la sacaron del coro por tener la voz rota. A esa mujer le quitaron el amor, la paz, la casa, el país y casi la libertad. La demandaron, la juzgaron, la traicionaron, la dieron por muerta una y otra vez. Y cada vez, ella respondió con lo único que nunca pudieron arrancarle: su voz. Porque hay personas a las que puedes quitarles todo lo que tienen, menos lo que son. La vida no se mide por los golpes que recibes. Se mide por cuántas veces te levantas cantando. Ella lo perdió casi todo, y convirtió cada pérdida en un estadio lleno. La niña a la que sacaron del coro terminó con 2 millones de personas cantando su voz en una playa. La que lloró y volvió más fuerte. Ahora quiero saber tu opinión, y quiero que seas sincero en los comentarios. ¿Tú crees que esto fue justicia poética o simplemente una mujer que se negó a rendirse? Y dime una cosa más, con el corazón, porque aquí se va a armar el debate. ¿Hizo bien en responder con esas canciones? ¿O una mujer con dignidad debió quedarse callada? Hay quien dice que fue su forma de sanar, y hay quien dice que la venganza, aunque se cante, sigue siendo venganza. ¿De qué lado estás tú? Y de las 6 verdades que te conté hoy, la traición del periódico, los 8 años de cárcel, los 64 millones o los 2 millones de personas en Copacabana, ¿cuál te impactó más? Escríbelo abajo. Yo leo todos y cada uno de tus comentarios. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste aunque sea un poco de lo que ella sintió, suscríbete al canal. Aquí no te contamos chismes inventados. Te contamos la verdad, con nombres, con fechas, con documentos y con el corazón. Porque al final, todas estas historias nos enseñan lo mismo, que la vida te puede quitar casi todo, pero mientras te quede tu voz, todavía no has perdido. Nos vemos en la próxima.